Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Pues pasan nada más 3 minutillos o así, de las 4:30 de la tarde. Estamos con ustedes en directo hasta las 6. Vamos a acompañarles con muchos contenidos que hemos preparado durante la semana y que esperamos además sean de su interés. Vamos a empezar hablando en este 8 Magazine Ávila de miércoles de salud con el doctor Juan Carlos Pedrosa, concretamente de los antibióticos, de para qué sirven y de cómo tenemos que utilizarlos, que no lo hacemos bien. Bueno, el doctor nos lo va a contar. También hablaremos de psicología con Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, y en esta ocasión nos vamos a centrar en las personas que cuidan a personas que no están bien, en las personas que cuidan a enfermos o que cuidan a personas con depresión, en fin, esas grandes olvidadas que muchas veces sufren muchísimo también y a las que hay que tener, a las que hay que cuidar mucho para que puedan a su vez cuidar a los demás. Eso nos lo contará Chelo. Hablaremos de arqueología, por supuesto, tenemos una sección ahí muy interesante con Jorge Díaz, que es el arqueólogo de 8 Magazine Ávila y que hoy nos va a contar algo que está en lo que está trabajando, es muy interesante y ya verán cómo les va a gustar. Y también tendremos, por supuesto, a nuestra compañera Elena Rodríguez para contarnos sus andanzas por la provincia en los directos de Elena. Elena estará aquí un ratito, hace ahí un hueco entre unas cosas y otras para venir a contarnos lo que ha hecho esta semana. Por supuesto, pondremos el broche de oro con música. ¿Les parece bien? Si les parece bien, por favor, quédense con nosotros. Y ya estamos aquí en nuestras sillas confortables para charlar de salud. A su salud dimos en llamar ya la temporada pasada a este espacio que quincenalmente nos acompaña y seguimos llamándolo así porque nos parece un título apropiado. No sé al doctor Juan Carlos Pedrosa, que es médico de familia y que siempre nos acompaña, además se lo agradecemos mucho. ¿Le parece bien el título, Juan Carlos? Muy bien, buenas tardes, Ana. Buenas Un tardes. título muy adecuado. Sí, a su salud, a la tuya, Juan Carlos, y a la de todos los espectadores, Sí, ¿verdad? especialmente a la de todos los espectadores. Eso es. Bueno, me parece que esta semana, del 18 al 24 de este mes de noviembre, ¿Sí? la OMS ha estado celebrando la semana dedicada al uso adecuado de un medicamento que es el antibiótico, que a todos nos parece que es algo así como para tomar sin ningún rigor y que no es así, ¿no? Pues sí, efectivamente. Ya lleva varios años que en estas fechas la Organización Mundial de la Salud se encarga de recordarnos a todos, tanto a los profesionales sanitarios como a la población general, que los antibióticos es una herramienta muy útil en el tratamiento de las infecciones, pero que hay que utilizarlos adecuadamente, porque el mal uso puede llevar también a problemas derivados del mismo. Claro, el descubrimiento del antibiótico fue maravilloso, Fue un hito. como todos los Fue un hito. descubrimientos, ¿no? Claro. Fleming fue el gran padre de los antibióticos, ¿no? Y el descubrimiento de la penicilina inicialmente y luego del resto de los antibióticos ha sido dotar al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios de unas herramientas muy útiles. Ha salvado muchísimas vidas. Han salvado muchísimas vidas, pero también hay que recordar que el mal uso de los antibióticos es causa de muchas miles de muertes actualmente en todo el mundo. Ahí quería yo llegar, doctor, porque es verdad que la gente dice, no, bueno, pues menos mal que ahora tampoco te los dispensan de forma liberada como antes, sino que, bueno, tienes que tener una receta médica para poder adquirir un antibiótico en la farmacia. Eso ya, de alguna manera, nos preserva de hacer un uso muy mal adecuado, ¿no? Efectivamente, es por ahí por donde tenemos que empezar, que siempre hay que tomar un antibiótico siempre que el médico lo haya prescrito, siempre que lo haya prescrito en una receta médica oficial y que pueda ir a la oficina de farmacia para retirarlo. Y que hay que tomarlo a la dosis correcta, a la dosis prescrita y durante el tiempo prescrito. Bueno, vamos a hablar de lo que es el antibiótico y para qué sirve. Bueno, pues el antibiótico es un producto químico que se utiliza, unos son de origen natural, otros son de sintéticos, se utiliza para el tratamiento de las infecciones bacterianas.
Exclusivamente. Exclusivamente. Vale, yo estoy acatarrado, me encuentro un poco mal y no me puedo tomar un antibiótico sin tener una prescripción médica. Sí, efectivamente, hay diferentes tipos de infecciones en el organismo, hay infecciones bacterianas, hay infecciones víricas, aparte puede haber otro tipo de infecciones o infestaciones por protozoos o por levaduras, por hongos y demás, pero fundamentalmente cuando hablamos del uso inadecuado de antibióticos es porque muchas veces los antibióticos los utilizamos para el tratamiento de enfermedades víricas, cuando los virus no son sensibles al efecto de los antibióticos. Bueno, además ahora tenemos un virus por aquí pululando que imagínese Ya. si pudiéramos con un antibiótico solucionar estas cosas, Bueno, ¿no? y es curioso, ¿no? Porque inicialmente en la primera ola, muchos pacientes hospitalizados e institucionalizados se trataron con antibióticos para el tema de la infección por coronavirus. ¿Ah, Porque sí? hubo un estudio, creo que era de origen francés, en el que se observó que era un estudio in vitro, no era en vivo, sino que era in vitro, que parecía demostrarse que el uso de un antibiótico, en concreto la citromicina, disminuía la carga viral y entonces se empezó a utilizar. Luego se ha visto que nada, que ha sido Claro, estábamos un poco dando palos de ciego, era por descarte prácticamente, ¿no? Como se hacen todas las investigaciones, por otro No, lado. y que cuando no tienes otra herramienta, pues utilizas lo que tienes a tu disposición, y si quieres que algo puede ser útil cuando no tienes otra cosa que haya contrastado esa eficacia, pues tienes que recurrir a lo que tienes. Bueno, entonces el antibiótico está claro que se utiliza solamente en casos en los que tengamos una infección bacteriana. Efectivamente. Entonces, por eso debe ser un profesional sanitario, un médico en este caso, el que diagnostique el proceso infeccioso que padece cualquier paciente y que en función de eso determine si es una infección bacteriana o vírica y si es tributario de recibir qué antibiótico, a qué dosis y durante cuánto tiempo. ¿Y eso cómo se sabe? Porque bueno, hay antibióticos de amplio espectro, hay unos que deben de ser muy potentes porque con una sola dosis ya estás cubierto, otros que durante una semana cada 8 horas tienes que tomar. ¿Por qué esas diferencias? Bueno, porque efectivamente cada antibiótico tiene un mecanismo de acción diferente y cada antibiótico va dirigido fundamentalmente a algunas bacterias determinadas. Ya se tienen estudios por los cultivos que se hacen habitualmente de los pacientes que tienen infecciones, se sabe qué gérmenes son los más frecuentes en causar qué tipo de infecciones y qué antibióticos suelen ser los que más frecuentemente son útiles para este tipo de gérmenes. Y en función de eso se determina el antibiótico que debe tomar cada paciente. Ahora mismo, además, está muy depurado, ¿no?, el antibiótico. Quiero decir que se ha trabajado mucho para que haya antibióticos específicos para... ¿O no? ¿O Sí, sigue habiendo antibióticos genéricos? Afortunadamente el arsenal terapéutico con antibióticos es muy amplio. Hay muchos grupos terapéuticos de antibióticos y son todos ellos muy eficaces, salvo que de vez en cuando, por el mal uso hemos dicho, aparecen cepas resistentes de bacterias que inicialmente eran sensibles a ese antibiótico, pero que se vuelven resistentes. El problema del mal uso del antibiótico es eso, la aparición de cepas de bacterias que de ser sensibles al antibiótico pasan a ser resistentes, porque las bacterias se adaptan también al medio en el que vive y cuando están viviendo en un medio hostil, cuando es como por ejemplo en un organismo que está tratado con antibiótico, ellos intentan defenderse y la forma de defenderse es crear resistencia que luego además es posible que entre ellas se puedan transmitir, las bacterias pueden transmitir material genético de unas a otras para que una bacteria que se hace resistencia, esa resistencia las transmita al resto de la colonia. ¿Quiere decirme entonces, doctor, que no podemos estar tomando antibióticos durante mucho tiempo? Bueno, intento entender de lo que me dice que si el... tenemos una ingesta de antibióticos muy prolongada podemos a lo mejor estar generando esa resistencia No, que me dice. hay antibióticos que se deben tomar de forma prolongada, porque hay Ajá. determinadas infecciones, por ejemplo la tuberculosis, que necesita de tratamientos prolongados con antibióticos, porque la resistencia de las bacterias del bacilo de Koch a los antibióticos es baja y tienes que utilizar no solo un antibiótico durante largo tiempo, sino combinación de antibióticos durante largo tiempo. Hay infecciones que hay que tratarlos con más de un antibiótico y además durante largo tiempo. Lo que se debe hacer es utilizar el antibiótico que se debe utilizar, el tiempo que está determinado que se utilice y a la dosis que está estipulado que se dice. Y eso lo hace un médico, y eso siempre. Lo hace un médico. O sea, Claro. Nos tenemos que olvidar de que la otra vez, que cuando tuve esta enfermedad,
mi médico me dijo que tenía esta infección y como ahora tengo los mismos síntomas, me tomo el mismo antibiótico que la otra me Y mandó. como me quedan unos Y poquitos como ahí me en casa, sobraron, que no claro. deberían sobrar, porque lo normal es que los médicos recetemos el tamaño del envase del antibiótico en función de los días de tratamiento, en teoría no debería sobrar antibióticos en casa. Si sobran es porque generalmente ya alguien lo ha tomado durante menos tiempo del prescrito. Bueno, ¿y por qué en determinados antibióticos la administración ha de ser cada 8 horas y si no lo hacemos así no sirve de nada? Pues por la vida media del antibiótico en el organismo. Hay antibióticos que una vez que se ingieren pasan a la sangre, alcanzan un nivel de eficacia, unos niveles plasmáticos en la sangre y luego se eliminan por el propio metabolismo, o bien a través por el metabolismo hepático o a través del riñón. Entonces hay medicamentos, antibióticos en este caso, cuya vida media en el organismo alcanza las 24 horas y otros que es más corta, en que los niveles plasmáticos del antibiótico en sangre disminuyen al cabo de las 8 horas y hay que dar una nueva dosis para que los niveles plasmáticos del antibiótico permanezcan elevados y eficaces. Hemos empezado diciendo que el antibiótico era el gran descubrimiento, ha salvado muchas vidas, pero el doctor ha dicho, y también ha matado a mucha gente. Sí, A ver, desgraciadamente vamos a ahí explicarlo. actualmente tenemos una epidemia. Hay muchas personas que en los hospitales y fuera de los hospitales mueren porque cuando tienen una determinada infección que habitualmente se podía haber tratado con un determinado antibiótico porque esa bacteria era sensible, al hacerse resistente no hay una alternativa terapéutica para esos pacientes y al no tener un tratamiento eficaz que ofrecerle al paciente, el paciente puede sufrir las consecuencias, que puede llegar a ser hasta de la muerte. Por eso es muy importante, entonces, administrar los antibióticos de forma conveniente y siempre por un profesional, Y claro. siempre por prescripción médica. De ahí que la OMS dedique una semana entera, que se dice pronto, a que nos demos cuenta de que el uso del antibiótico ha de estar prescrito siempre por un facultativo médico. Efectivamente, así Bueno, es muy interesante esto que nos dice, pero todavía no ha calado en toda la población, ¿eh? Bueno, cada vez va calando más. Yo que llevo muchos años trabajando como médico de familia en el sistema sanitario público, afortunadamente ahora, como tú has dicho en la introducción, ya es cada vez más raro que un paciente vaya a una farmacia, a una oficina de farmacia a pedir un medicamento que se le suministre y que haga un uso inadecuado de él. Pero sí sigue pasando lo que tú comentabas, que siguen quedando restos de medicinas, restos de antibióticos en casa y que luego empiezo yo a tomarlo. Ni lo he tomado el tiempo suficiente la primera vez, ni luego, como tengo cantidad suficiente para tomarlo la segunda vez, tampoco lo tomo el tiempo suficiente. Entonces, esas costumbres las tenemos que ir desarraigando de la población. Sí, porque lo único que pueden hacernos es daño, ¿no? Entonces. No ya daño a uno mismo, que también, pero sino también daño a toda la población, daño a toda la sociedad. Es una semana la que hemos pasado dedicada a conocer el uso del antibiótico, específicamente el antibiótico. Los hay de todo tipo para siempre, siempre, siempre combatir bacterias. Efectivamente, Nunca virus infecciones ni bacterianas, otras cosas. los cuadros catarrales, los cuadros víricos. Mira, incluso hay infecciones bacterianas que no son necesarias de tratarse con antibióticos. Por ejemplo, las bacteriurias, la presencia de bacterias en la orina de las mujeres siempre que no estén embarazadas o que no haya un problema añadido que haga necesario el uso de antibióticos. En general, el cuadro conocido como bacteriuria asintomática de la mujer, que es la presencia de bacterias cuando a una mujer se le hace una analítica de orina por otra circunstancia y te encuentras que tiene bacterias, pero la mujer no tiene síntomas, en ese caso ni siquiera es necesario tratarla con antibióticos. Bueno, nos lo cuenta el doctor Juan Carlos Pedrosa, es médico de familia, y es verdad que atención primaria cumple un papel fundamental porque ya prescribe y es necesaria una receta para poder acceder a un antibiótico en la farmacia, en fin, todo eso, siempre atención primaria está ahí velando por nosotros. Pues sí, afortunadamente ahí estamos en primera línea de combate. Sí, es verdad, es la puerta de entrada. Y además, ¿no? muy contentos de poder ayudar a la población en sus problemas de salud, sí. Hablando de atención primaria, nos queda un minuto, si nos deja nuestro regidor, sí, nos queda un minuto para hablar. Realizador, sí. Nos queda un minuto para hablar de la vacuna que estamos todos esperando, Sí. la vacuna contra la COVID-19, que se va a administrar desde atención primaria en principio y no sé si a partir de enero. ¿Cómo lo ve, doctor? Sí, en principio, tal como se ha dicho
se ha hecho público desde el Gobierno, parece ser que cuando dicen que va a haber 13.000 puntos de dispensación de la vacuna, se hace referencia a toda la red de centros de salud y consultorios de atención primaria del territorio nacional, ¿no? Entonces, y en cuanto a las fechas, yo las fechas lo veo soy un poco pesimista en cuanto al respecto. Estamos ya prácticamente a un mes del mes de enero, estamos a finales de noviembre Lo ve y hay precipitado. muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Todavía, como comentamos, incluso quiero recordar en el programa anterior en el que estuve aquí con vosotros, no hay ningún estudio científico que haya publicado los resultados de los estudios que se están haciendo en fase 3. No sé cómo está el tema de la comercialización por cada una de las empresas que están investigando las vacunas, y luego hay que tener en cuenta que hay que hacer una distribución internacional de todas las vacunas que se están fabricando y demás. No sé, ojalá el mes de enero ya se pudieran poner las primeras vacunas a la población, que en principio parece ser que van a ser también los profesionales sanitarios y las personas de riesgo, las personas más vulnerables, que son los institucionalizados en residencias y demás, y el personal sociosanitario, que vamos a ser los primeros que vamos a recibir esas dosis, pero creo yo que enero va a ser un poco precipitado, Bueno, en mi opinión, en ¿no? cualquier caso, esa red de centros de atención primaria está perfectamente Sí, cualificada para esa en el administración. momento que se nos ponga en marcha, ahí estaremos. Nos dice nuestro realizador, que ya estamos fuera de tiempo, Juan Carlos Pedrosa, nuestro médico de familia, ha venido como cada 15 días a hablarnos en esta ocasión del uso del antibiótico, del mal uso, que es muy pernicioso, y del bueno, que salva vidas, pero hay que tener mucho cuidado. Y también hemos hablado de esta vacuna que estamos todos esperando, porque ha sido, bueno, pues como mirar un poquito al horizonte y ver un poquito de luz. Bueno, pues ahí estamos, Pues sí, pero hay que hacerlo con cuidado y cautela también, ¿no? esa esperanza tenemos. La Bueno, esperanza no la vamos a perder. eso es. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Hasta Ana. dentro de 15 días, Hasta nos dentro de vemos. 15 días. Nos vemos. A ustedes les pido que no se vayan, esténse ahí, quietecitos, donde estén, sentados confortablemente con el café. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta después de la publicidad. A quienes se incorporen ahora, les recuerdo que esto es 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, como ven en nuestra cabecera, un espacio en directo, comienza a las 4:30 aproximadamente los martes y los miércoles, y hasta las 6 les acompañamos. Si no pueden vernos por la tarde, porque es una hora pues que a lo mejor están haciendo otras tareas, no se preocupen, que todos nuestros contenidos, todo de forma íntegra, se lo repetimos a partir de las 10 de la noche. Bueno, este miércoles hemos empezado hablando de salud con el doctor Juan Carlos Pedrosa, y ahora vamos a seguir hablando de salud, pero de la salud más interna, la salud psicológica. Para eso, claro, tenemos a nuestra psicóloga Chelo Díaz, que nos acompaña en plató, como es habitual. Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Y frescas, ¿eh? Hoy hace frescas. Sí. Esto es Ávila. Esto es Ávila, y no estábamos acostumbrados, como la vida está tan loca y este tiempo que estamos viviendo está tan loco, pues bueno, no sabemos a qué atenernos. Hoy sí, bueno, hoy arreciaba, sí. hoy arreciaba un poquito. Arreciaba, qué gran palabra. Es una palabra estupenda. Bueno, con Chelo vamos a hablar de la salud psicológica, pero vamos a hablar ahora, hoy, de las personas que están al lado de personas que están padeciendo pues un mal momento psicológico, una depresión, un periodo de ansiedad. No vamos a hablar de esas personas que padecen la ansiedad o la depresión, que es lo que hacemos habitualmente, sino de quienes están a su lado, que es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Es que cuando tenemos a nuestro lado una persona, bien igual la pareja o alguien en la familia, un hijo o una hija, ¿no? O alguien cercano que está pasando por un proceso emocional complicado, como puede ser un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, cualquiera de sus derivantes, es verdad que las familias o el entorno más cercano, amigos incluso, no saben muy bien cómo acompañar a esa persona. Y claro, tiramos de sentido común, que a veces no es el más saludable. Y a veces es muy importante desde la consulta también poder ayudar a las familias a cómo acompaño, cómo hago, cómo ayudo a mi ser querido a manejar esta situación, cómo yo realmente puedo ayudar y no hacer contraterapia, no hacer algo contraproducente para esa persona. Entonces, bueno, me parecía que podía ser muy interesante, siempre ponemos el foco
en las personas que pueden estar pasando por algo duro o desagradable, intenso incluso, pero es verdad que nos olvidamos del entorno, ¿no? De esos cuidadores que pueden estar acompañando en estos procesos a veces muy largos. Claro, es que además son personas que a veces están muy perdidas, ¿verdad, Chelo? Los acompañantes, me refiero, a la gente que Sí, está al lado de alguien que está sufriendo, a sí. veces nos bloqueamos y ese bloqueo puede hacer que nuestras decisiones o nuestras palabras sean garrafales, o sea, hagan Nefastas. mucho más daño que beneficio. Tú fíjate, Ana, que yo a veces lo llamo, intento meter a veces cierto sentido del humor donde se puede y cuando se puede, ¿no? Pero yo lo llamo terrorismo emocional, porque a veces desde el buen querer hacer te hago mucho daño. Por ejemplo, algo muy típico, una persona que está pasando por un proceso depresivo y entonces llega alguien del entorno y le dice, tú lo que tienes que hacer es animarte y tú lo que tienes que hacer es salir y pasarlo bien. A ver, si esa persona pudiera hacer eso, no necesitaría ni que tú se lo dijeras, ni venir a consulta, ni desde luego estaría pasando por lo que está pasando. Obviamente en ese momento no lo puede hacer. Entonces, son estas cosas que lo único que van a terminar generando es mucha frustración en esa persona y por supuesto también en el familiar, porque el familiar pone ahí toda su buena voluntad en realmente quiere ayudar, pero no lo consigue y realmente consigue el enfrentamiento, ¿no? La confrontación. Así que dar unas pautas puede ser interesante, ¿no? De lo Bueno, que sí interesante no, tiene y que de ser lo que no. esencial. Yo creo que Sí, ahora mismo es lo que estamos todos esperando porque hay muchas personas, desgraciadamente, que están pasando por una situación difícil sí, y hay muchos acompañantes que están perdidísimos y que no sí. saben qué hacer. Así que esas pautas las estamos esperando como agua de mayo, Chelo. A ver. Bueno, pues yo voy a hacer como 3 bloques. Sí, es muchísimo más amplia toda la psicopatología, obviamente, pero voy a hacer 3 bloques que son como los más generales, que estamos viviendo un poquito ahora también. Un bloque sería el duelo, cómo acompañar a una persona que está en un duelo. Ahora mismo hay muchísimos duelos abiertos por la circunstancia que estamos viviendo. ¿Cómo acompaño a alguien que está en duelo? Bueno, pues en primer lugar, como aquel día que hablamos del duelo, darle derecho a esa persona a que tenga su tiempo para dejar que las emociones le transiten. Esa persona va a tener momentos altos, va a tener momentos bajos, va a tener momentos de llanto y va a tener momentos como si estuviera bien. Todo esto, toda inestabilidad emocional, la persona la tiene que transitar. Entonces, desde ahí nunca le vamos a decir a alguien que está en duelo, venga, no llores, déjame llorar, tengo que llorar, O no te preocupes que esto se te pasa enseguida. claro. O ya se te tenía que haber pasado. ¿Cómo? Perdón, hombre, si han pasado 3 años desde la pérdida, pues sí, tenemos que ver qué pasa ahí. Pero si la persona está pues, en las primeras fases, ¿no? Pues a lo mejor hace 2, 3, 6 meses, ¿no? Y la persona todavía está en su duelo. No se me tenía que haber pasado. No, entonces, nunca forzar, nunca empujar ese río. Ese río tiene que fluir, tiene que llevar su ritmo y todos somos diferentes. Hay personas que entran en un duelo y ya tenían parte del duelo hecho, y obviamente su recorrido es más corto, y personas que entran en un duelo de sopetón, pérdidas bruscas, inesperadas, a las que no estaban a lo mejor preparados, aunque no hayan sido bruscas, y la persona va a hacer un duelo. Entonces ese sería un bloque. Nunca voy a empujar ese río, voy a respetar a esa persona a que transite sus emociones a su ritmo, como lo necesite. Nunca voy a juzgar si está bien o está mal, que esté sintiendo tristeza o alegría. Nunca voy a juzgarte. Vale, tenemos que actuar igual independientemente de cuál sea nuestro papel de acompañante, quiero decir, la pareja tiene que actuar igual que el padre o la madre o el hijo o el hermano. Estamos en posiciones distintas, no sé. Son roles diferentes. Claro, Lo que pasa que al final la conducta, la actitud de cara a un adulto es la misma. Aquí estamos hablando de adultos en todo momento. sí, ¿Sí? Con los niños es habría otros distinto, matices, claro. eso es. Pero sí que, aunque son roles diferentes, sobre todo porque la persona que está pasando por un proceso emocional complicado, es muy probable que busque algo diferente en la pareja que lo que buscaría a lo mejor en su madre o en su padre o en un hermano o en un amigo o en una amiga. Probablemente va a ser muy diferente, va a tener otras expectativas porque bueno, pues son vínculos diferentes. Pero lo que es la actitud hacia esa persona de respeto y de darle su tiempo y de no empujar jamás ese río, tiene que ser exactamente igual.
Es lógico que, como son vínculos distintos, la persona que está pasando por algo duro emocionalmente, pues sí que va a buscar, bueno, cosas distintas. Con la pareja tenemos una relación, con la familia tenemos otra, con los amigos tenemos otra. Entonces, en el bloque duelo, para mí la palabra es respeta su ritmo, no empujes el río. A veces las familias entran en frustración. Es como que necesitan que, venga, no manejan bien las emociones. Exacto. Y es Sí. como que necesitan que, venga, venga, tienes que estar bien ya. Bueno, 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 ¿no? O a Quizá veces, porque la persona que está al lado de ese paciente, digamos, de quien está sufriendo, lo quiere, le quiere o la quiere y no quiere verle sufrir. Entonces lo que quiere es que enseguida se ponga bien, pero claro, es claro. contraproducente, ¿no? Pero también a veces, Ana, por un lado, por supuesto, eso, ¿no? Cualquiera que tengamos al lado, a una persona que queremos y que la estamos viendo sufrir, uff, esto duele, ¿eh? Duele mucho. Esto duele. Sí. Pero también a veces es porque el entorno no sabe manejar esa carga emocional, no sabe mantener el sosiego en ese momento emocional, ¿no? De que una persona a lo mejor en un duelo, pues rompa a llorar, ¿no? Y llore desesperadamente por un rato, no se puede estar así 2 días. Y a veces el entorno no sabe qué hacer con eso, no sabe acompañar eso, no sabe simplemente estar en silencio, Escuchar, estar claro. sin dar consejos, sin decirte lo que tienes que hacer, sin empujar ese río, simplemente es que para mí la palabra es respeta su tiempo, respeta su ritmo, ¿no? Y desde ahí la persona al sentirse acompañada y respetada va a evolucionar mucho más rápido. Entonces, muy importante esto Muy en este bloque interesante. duelos. Sí, y es muy difícil también, ¿eh? Es complicado, porque ahí juega también el rol de la psicología de del que está al Eso lado, que es. también tendrá Claro, sus vaivenes, ¿no? Y ese es entonces el problema. es muy difícil. Y es igual, esa misma actitud la tenemos que tener ante cualquier problema psicológico del ser querido que tenemos enfrente, es decir, es lo mismo actuar así, dejar escuchar y dejar que fluya ese río, como dices, ante un duelo que ante un ataque de ansiedad, bueno, un ataque de ansiedad es Sí, sí, ahora, diferente, ahora hablamos de eso. pero o ante una depresión puntual, en fin, ¿hay que actuar de la misma manera? La palabra respeto sí. Sí, Lo que pasa que de diferente forma. No es lo mismo acompañar a una persona que está en un duelo, que uno sabe que eso no es un trayecto, sí, es un viaje, que por ejemplo acompañar, ya que hemos puesto la ansiedad ahí, sí, a una persona que está pasando por un trastorno de ansiedad. ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad? A mí me gusta decir que la ansiedad es muy pegajosa. Es como la típica pegatina que te la quitas de aquí, se te pega aquí, y te la quitas de aquí, se te pega aquí, ¿no? La ansiedad es un trastorno emocional que tiene muchas ramas. Va a salir de maneras muy diversas. Hay a quien le dan crisis de ansiedad, en ese trastorno de ansiedad generalizada. Hay a quien pues igual le dan más cuestiones más fóbicas, desarrolla más un tema fóbico con agorafobias o con fobias hipocondrías, todo lo que son miedos, ¿no? Fobias. Hay personas que su ansiedad les sale, bueno, pues con mucha psicosomática, ¿no? Igual no llegan a la crisis de ansiedad, pero mucho nerviosismo, o se comen las uñas, o continuamente su cuerpo está haciendo le salen reacciones, le cositas, salen cositas, o sí, su cuerpo está haciendo reacciones fisiológicas, sí. o más psicosomática, migrañas. O sea, hay muchas maneras en que la ansiedad puede dar sus caras, pero es verdad que hay algunas de ellas que a los acompañantes o a las personas que estamos al lado de alguien que está viviendo algo así nos pueden desconcertar más. Por ejemplo, la típica de una crisis de ansiedad, una persona que tenga crisis de ansiedad porque está en un proceso ansioso y de pronto pues puede tener una crisis de ansiedad. ¿Cómo acompaño eso? Bueno, lo de tranquilízate, no. Obviamente esa persona tiene que tranquilizarse, pero muchas veces basta simplemente, si estás ahí en ese momento, con estar, que sienta tu contacto. Y como mucho le puedes recordar. ¿Tocar? ¿Podemos tocar si esa Sí, persona lo sí, porque acepta? puede, claro, Vale, si lo acepta, claro. porque en ese momento ese contacto puede hacer que esa persona baje de su miedo, baje, ¿no? Y sienta un anclaje de seguridad, por ejemplo, ¿no? Si queremos ayudar. Pues igual le podemos decir, estoy aquí, tómate tu tiempo, estoy aquí.
pero nunca voy a empujar a esa persona. Venga, tranquilízate, porque la va a poner mucho más nerviosa, ¿sí? Y luego, bueno, pues la persona, si está haciendo un aprendizaje en ansiedad, pues va a ir aplicando las técnicas y las herramientas que le vamos a ir dando desde consulta. Y la persona ya sabe lo que tiene que hacer, está aprendiendo a hacerlo, no le vamos a empujar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona, su ansiedad, le sale con cosas fóbicas? Muy habitual, la persona hacía cosas y de pronto no las puede hacer. Una agorafobia. Sí, por ejemplo, sí, sí. Por Y ahora ejemplo, proliferan, ¿eh? Ahora hay muchísima gente con ese problema. Sí, sí, tiene muchísimo miedo a, personalmente, sí, mi a salir. estadística Sí. ha disparado. Los problemas ansiosos han disparado, pero de una manera espectacular, ¿no? Mi pequeña estadística de la consulta. Pero sí que es cierto que cuando tú a una persona que tiene una fobia o de pronto, pues antes iba a comprar y ahora no puede entrar al supermercado. No quiero dar ideas. No quiero dar No vamos a ideas. decir a dónde no quiere entrar. No quiero dar ideas. Pero antes hacía algo que Vale. ahora no hace porque entra en ansiedad. Pues no la voy a obligar. Muy típico, por ejemplo, en las fobias a conducir. La persona conducía y de pronto accedió con la ansiedad, le ha derivado en una fobia a conducir. Pues si no has conducido nunca no pasa nada, porque oye, es normal que tengas miedo a conducir, no tienes el hábito. Pero alguien que lo hacía y lo ha perdido, es desde el entorno muchas veces se les obliga. Incluso la persona a sí misma es muy exigente consigo misma y se exige y es como, espera un momento, hay que dar unos cuantos pasos. Tienes que hacer exposición en una fobia, pero esto tiene unos pasos. No va a ser a las bravas, porque entonces vamos a retraumatizarte, vamos a potenciar precisamente esa ansiedad y esas defensas que en este momento tienes, ¿no? Entonces, respeto vuelve a ser la misma pauta, pero fíjate, aquí es diferente, ¿no? Aquí es como, sí que voy a estar ahí, necesitas algo, estoy aquí, te voy a respetar que tú sabes cómo manejar la situación porque lo estás aprendiendo probablemente en consulta. Es que doy por sentado que alguien que tiene un trastorno de ansiedad ha pedido ayuda. Claro, es lo que yo iba a decir. Estoy que dando todo por eso, sentado. Todo eso está muy bien y el acompañante, la persona que está al lado de quien está sufriendo un ataque de ansiedad o un problema emocional grave, tiene que saber cómo actuar ante esa persona, pero esa persona tiene que haberse puesto en manos de un especialista ya. Mucho antes de todo eso, ¿no? Lo que pasa es que luego el día a día, claro, son muchas horas a lo largo del día. Claro, y este Claro. tipo de trastornos, pues no hablamos de un hecho puntual, hablamos de que esto igual se puede alargar en el tiempo. Se piensa que normalmente hasta que la persona pide ayuda, lo cual está muy mal, Pasa tiempo. lleva tiempo aguantando una situación que no tenía por qué. Muchas veces pedimos ayuda ya desesperados. Y claro, esa persona viene mucho más agotada que una persona que enseguida que nota su problemática avisa y dice, oye, me está pasando esto. Claro, el acompañante o los acompañantes o el entorno familiar igual ya han entrado un poquito en cansancio y ya están un poco frustrados, pero no deberían, porque realmente, aunque les puede afectar, pero no es su problema, sino que es el problema de esa persona. Y hay una de las cosas que vamos a hacer siempre es devolverle a esa persona la responsabilidad de su bienestar. Ya sabes que yo lo meto esto siempre. Y me encanta, además es un concepto que me gusta mucho. Es que... Claro. Tú eres el único responsable de tu bienestar. Claro, eso es muy bueno. Y desde ahí el resto podemos ser recursos externos. ¿Qué necesitas? Estoy aquí, puedo ayudarte, pero de base tú eres tu recurso interno, tú eres responsable de tu bienestar. Entonces, muchas veces, desde los entornos y desde el deseo de ayudar, damos consejos. Ya. Y no. Y no. Tú lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer y es como, espera un momento, igual esto te sirvió a ti un día, o te sirve a ti, pero a lo mejor a esta persona no le está sirviendo. Entonces, en vez de dar consejos, lo que vamos a hacer es ver si esa persona vemos que no resuelve, o sea, que está metida ahí una cuestión y no está haciendo por resolver, devolverle la responsabilidad de su bienestar preguntándole, oye, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Te diste cuenta que te está pasando algo? ¿Qué vas a hacer con ello? Primero escuchar, acompañar, Siempre. empatizar y después, bueno, pues si la situación lo permite, todo esto. Invitar a esa persona a que asuma la responsabilidad de su bienestar sin empujarla. Ajá, se nos ha ido el tiempo y estamos hablando nada más que de las personas que están acompañando a quienes están sufriendo una situación difícil psicológicamente. No hemos podido esbozar ni siquiera el asunto de los cuidadores.
Si quieres, para el próximo día lo hablamos, porque los Sí. cuidadores, no solamente de personas que tengan un problema psicológico, sino de personas que estén padeciendo una enfermedad de cualquier Eso tipo, es. una cronicidad en una Eso enfermedad es es. muy dolorosa para el cuidador también. Si quieres, lanzamos Perfecto. ahí, ¿te parece bien? ¿Cómo cuidarse el cuidador? Cómo cuidar y cuidarse El el cuidador. cuidador. Es muy importante, ¿verdad, Chelo? Bueno, pues así lo dejamos. Chelo Díaz Un es placer. nuestra psicóloga, nos acompaña cada 15 días. Hoy hemos estado hablando de algo muy interesante que no habíamos sacado nunca a la luz, que es cómo actuar, o sea, cómo tiene que hacer un acompañante ante una persona querida que esté pasándolo mal. Muy, muy importante todo lo que nos ha dicho Chelo. Como siempre, muchas gracias por A estar aquí vosotros. y hasta dentro de 15 días. Cuídate mucho. Vosotros también. Muchísimas gracias. Vale, Chelo, gracias a ti. Adiós. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos ahora. Vamos a hablar ahora de arqueología. Cada 15 días nos acompaña Jorge Díaz, que es arqueólogo, a contarnos cosas muy interesantes de toda la provincia, no solamente de la capital, sino de todos los trabajos que viene haciendo en la provincia. Jorge Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí, Igualmente. un día más, un miércoles más. Hoy además vamos a irnos a San Esteban del Valle, me parece, ¿no? Porque allí Sí. estás haciendo un inventario patrimonial, me parece, de los bienes muebles de San Esteban del Valle, que supongo que te está llevando mucho tiempo y que además te habrán servido para encontrar cosas sorprendentes de las que nos vas a hablar, ¿no? Sí, bueno, los inventarios son unas herramientas muy útiles para todo, como listados de bienes y de otros materiales cualquiera, y en el caso del patrimonio pues también son muy útiles porque sirven para reflejar un poco toda la riqueza que tiene un municipio o una zona de todo lo referente a patrimonio cultural. Entonces, bueno, ahora desde hace unos meses se está realizando este inventario. Y sí, sí que aparecen cosas curiosas, que son llamativas porque a lo mejor no son tan palpables o son cosas en manos de propiedad particular, etcétera. Entonces sí que hay cosas que están muy bien. ¿Por qué San Esteban del Valle y y por dónde se empieza al hacer un inventario? Claro, porque eso también, ¿cuáles son los comienzos? ¿Cómo tienes que empezar a trabajar y por qué elegiste San Esteban del Valle y no cualquier otro municipio o localidad de la provincia? Yo he realizado inventarios en otros municipios, pero en el caso de San Esteban del Valle tengo raíces familiares allí y eso influyó. Llevaba varios años haciendo talleres con niños allí. Y bueno, es un ayuntamiento bastante dinámico que está apostando por tema turismo, tema patrimonio, etcétera, etcétera. Quieren moverlo todo lo posible. Y en lo referente a la segunda cuestión, pues se empieza simplemente empezar a recopilar un poco todo lo que hay publicado sobre el pueblo y luego haciendo entrevistas a gente, entrevistas pues para sondear un poco lo que la gente conoce de su pueblo y lo que conoce a veces solamente una parte del pueblo, porque hay cosas que es curioso, pero ya se ha ido perdiendo un poco la memoria de la existencia de una fuente muy emblemática en tal sitio y te lo tiene que contar una gente, a lo mejor un pastor que pasa por ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, Claro, y luego, bueno, habrá muchas personas que ya no están y, en fin, la comunicación verbal cada vez es más lenta y más difícil, entonces hay cosas que se pueden ir perdiendo. Primero habrá que organizarse bien, ¿no? Yo creo que podemos ver así no sé, una forma de organización que tú tienes para poder comenzar ese trabajo que sí. haces, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas, lo que están viendo es, ya después de realizar unas primeras aproximaciones, pues este verano se lanzó este concepto, pero ya entendido como así como un producto turístico derivado del inventario, ¿no? Yo creo que hay que lanzar cosas, o sea, para dar visibilidad a un sitio. No me estoy refiriendo a inventarte nada, pero es curioso, pero es un municipio donde el urbanismo del pueblo hay callejas pues, muy estrechitas, ¿no? Callejones muy estrechos. Esto no es único de allí, pero es verdad que allí hay muchos, porque lo normal es que las fachadas se orienten a una calle principal y las fachadas posteriores a un callejón donde, entre otras cosas, pues, se echaba todos los desperdicios, las aguas fecales, etc. Entonces hay calles muy estrechitas y hay una que es esa que aparece ahí,
Y que podemos ver luego, además, creo que de forma más detallada, pero bueno, ahora estamos viendo un poco el estudio, ¿no?, de la calle. Claro, lo que se hizo fue medir la anchura, que era lo más interesante, y entonces se lanzó un poco que era la calle más estrecha de. No dijimos de dónde. Lo que pasa es que algunos medios pusieron la coletilla de Castilla y León. Podían haber puesto de España o podían haber puesto de Ávila, pero pusieron de Castilla y ¿Es León. ese callejón de ahí? Exacto, es esa Fíjate, calle. es chiquitito. ¿Cuánto mide Sí, eso? pues mide unos 93 centímetros en su parte más estrecha, que es esa que estáis viendo. ¿Eh? La singularidad de esta calle es que no es un callejón, sino que hacia ella dan fachadas de algunas casas, dan puertas, ventanas. O sea, no es un callejón como puede decir el diccionario de la Real Academia, sino que es una calle. Y eso que estáis viendo, que estamos viendo todos, es una de las singularidades, que es una antigua letrina. En estas calles tan estrechitas, pues la gente vertía, pero incluso colocaban los primitivos, los primeros aseos que tenían las casas. ¿Es eso que está ahí colgado? Exacto. Ajá. Ya reformado y ya sin especialmente esa función de desaguar ahí, ya tienen desagües. Pero no es el caso único, había más casos en ese mismo pueblo, pero es singular, ¿no? Y te haces un poco la idea de cómo eran las condiciones de vida antaño, ¿no? En la cual, pues, date cuenta cómo tenían que colgar el baño, porque no habían preparado la casa para tener un baño. Y cuando instalan una letrina, pues la vuelcan directamente hacia el sitio donde van a desaguar los digamos, residuos. Bueno, esto es una de las partes de este trabajo que estás haciendo, de este inventario, una de las más curiosas, quizá, como decías tú, también un atractivo a lo mejor turístico. ¡Ay, voy a ir a la calle más estrecha! Y ya la gente va por allí y tal. Pero hay mucho más trabajo ahí, ¿no?, en el inventario Sí. que estás haciendo. Claro, los inventarios tienen grandes ejes, como la iglesia, porque en todos los pueblos pues, la iglesia es el monumento por antonomasia, el edificio de más empaque, pero luego hay otros elementos que a lo mejor son menores. También hay ermitas, lógicamente, en el caso de San Esteban hay dos, pero luego también hay elementos como antiguos molinos o fraguas o lugares donde se desarrollaban oficios tradicionales. Y como muchas de esas estructuras a veces han desaparecido, lo que hay que hacer es intentar cuadrar dónde estaban para que quede un poco la memoria, porque lo que comentabas tú al principio, estamos a una generación de que la gente que ha vivido esos sitios ya no estén. Entonces, si no recopilamos esa información, cabe el riesgo de que desaparezca la memoria de esos lugares, ¿no? Bueno, podemos ir viendo a lo mejor alguna imagen que nos has hecho llegar tú, además de este trabajo que estás haciendo. Es fundamental la documentación en imagen también, ¿no?, para poder luego seguir un hilo conductor y llegar a una conclusión, me imagino, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, podemos ver las escuelas o el colegio, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, el colegio es un edificio magnífico. Tiene, a la mayor parte de la gente le recordará algún colegio conocido, porque es esta arquitectura que se empieza a realizar con la Primera República y luego ya se extiende hasta los inicios del franquismo y se parecían relativamente bastante los Unos a edificios. otros, sí, es Sí, verdad. Sí, son sí. escuelas que se repiten. La característica de esta es que era muy grande. Era un edificio, y es un edificio muy grande, y que se ha conservado toda la estructura pues bastante como fue. Quizás lo más llamativo de este colegio, que aparte de ese estado en el que se ha conservado, Y es... que sigue manteniendo su función de colegio. Sí, sí, sigue Claro. el colegio sigue, ahora es CRA, y es un colegio que todavía funciona pues bien, y esperemos que funcione bastantes más años. La singularidad también es en su interior, porque por el celo de profesores y algunos de los directores que ha ido teniendo el centro, desde principios de siglo se conserva, bueno, desde la Segunda República se conserva lo que estáis viendo, que es una biblioteca de las misiones pedagógicas, que son unas bibliotecas que, bueno, no tenían todos los colegios, sino algunos, y que el gobierno de esa época mandaba a ciertos colegios. Entonces eran colecciones de libros, de unos 150 libros, de clásicos, y en el caso de San Esteban se han conservado las vitrinas, las librerías, la colección de libros, aparte de otros libros que se han ido añadiendo también en los años 50. Entonces hay un bagaje en ese colegio, pues desde los pupitres, luego se han conservado un archivo muy bueno sobre reuniones, plenos, calificaciones, comentarios sobre los alumnos, que muchos colegios han perdido, y en cambio el de San Esteban se han mantenido. Por todo lo que se ha visto en este colegio, ya no es una iniciativa a partir de lo mío, pero ya se estaba pensando en hacerlo, pero ha servido un poco también como para espolonear un poco la situación. Este año se ha pedido, se ha solicitado que se declare colegio educativo histórico a
al de San Esteban del Valle. Eso es una categoría que sacó la Junta de Castilla y León el año pasado. Ya adjudicó esa categoría a ciertos centros y este año lo ha pedido San Esteban del Valle para ver si su colegio pues, puede alcanzar esa categoría. Claro, tendrá que cumplir unos requisitos que seguramente los cumple, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. Sí, se hizo una memoria, como yo ya lo estaba haciendo para alimentario, pues se aprovechó para presentar Sí. esa memoria. Entonces se habló de la estructura del colegio, el colegio estaba muy bien conservado, pero sobre todo se redundó en ese patrimonio que tiene el interior, que es bastante único. La verdad es que no hay otra biblioteca así que se sepa en la provincia de Ávila, ¿no? Bueno, ¿y este inventario hasta dónde te va a llevar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en él y cuánto esperas seguir trabajando? Pues es una de las cosas que más que no sabes cómo hacer, porque no sabes dónde cortar, ¿no? Llega un Claro. momento que si inventarías todas las fuentes que tiene el término, en el caso de San Esteban, que es un sitio de montaña y que hay más de 100, posiblemente más de 100, quiere decir que no puedes inventariar absolutamente todas, porque a lo mejor algunas son un manantial simplemente. Entonces tienes que ir a seleccionar aquellas más emblemáticas o aquellas que están en el acervo popular o algunas que están muy amenazadas por algún motivo o que las rodea una leyenda, un origen un poco curioso o que tienen mucha raigambre en el municipio. Entonces tienes que limitar en algún momento un poco esto. Claro, me parece que tenemos también unas imágenes de unas pinturas que ahora nos puedes contar un poco a qué se refieren o por qué has reparado en ellas. Estas que estamos viendo en las puertas, bueno, pinturas en los dinteles de las puertas muy interesantes, ¿no? Sí, uno de los valores que tiene la localidad de San Esteban es que tiene una arquitectura popular pues, relativamente bien conservada. Hay calles enteras como con mucha raigambre. Entonces, hay una serie de dinteles, como veis ahí, también hay jambas, algunas ventanas labradas, que nos hablan de épocas, pues como podéis ahí ver, del siglo XVII, etc. Entonces, como el inventario siempre tiene una voluntad no solamente de recopilar, sino de intentar incentivar algo y que se creen cosas e intentar que se hagan productos turísticos también, etcétera, pues una de las propuestas va a ser ya, una vez que están todos estos elementos inventariados, hacer un itinerario por la localidad en la cual la gente pueda ir reconociendo estas inscripciones, estas pinturas, porque hay una treintena de ellas. Entonces, bueno, pues te puedes recorrer todo el pueblo sin tener que entrar en ningún interior, viendo fechas, curiosidades, explicar por qué determinadas, como la que estáis viendo ahí, que era un antiguo convento, pues explicar a la gente un poco todo eso, tanto a la gente de la localidad, que muchos lo conocerán, a lo mejor otros no, pero sobre todo quizás al turista, ¿no? Que pueda hacer un itinerario alternativo por el pueblo recorriendo estas inscripciones. Todo esto se va a plasmar de alguna manera, vamos a poder tener acceso a este trabajo que estás realizando y que no sabes cuándo acabarás o dónde vas a poner el punto y final. Yo espero que este verano acabe. Vale. Voy a intentarlo y ya hacer una presentación en verano, ojalá nos dejen las circunstancias. Y bueno, esto termina siendo un inventario físico en papel que estará en el ayuntamiento, pero la voluntad es que esto es crear pues, archivos que se puedan descargar y que la gente lo pueda consultar porque son bienes del común o porque son curiosidades o cosas que puede conocer todo el mundo y de esa forma que estructuren a lo mejor pues también pues páginas web o que se renueven contenidos en algunas otras, que hemos visto que algunas están desfasadas de turismo a lo mejor provincial, pues se puede aportar esta información para que se actualice, etcétera, etcétera. Es el Inventario Patrimonial Cultural de San Esteban del Valle en el que está trabajando nuestro arqueólogo Jorge Díaz, que cada 15 días nos acompaña para hablarnos de cuestiones bien interesantes relativas al patrimonio, a la arqueología, en este caso a San Esteban del Valle. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas ilustrado además con todas estas imágenes. Iremos a la calle más estrecha Hombre, claro. y lo dejamos Hay que en medir, punto suspensivo. hay que medirla. Hay que medirla. Muchas gracias, Jorge. Venga, un placer. vosotros. Vamos a seguir hablando de arqueología y de estas cuestiones tan importantes relacionadas con nuestro pasado, porque nuestra compañera Soraya García y Álvaro Santero estuvieron muy recientemente en las excavaciones que se están haciendo en la Plaza Adolfo Suárez. Los descubrimientos son impresionantes. En la Edad Media, Ávila ya contaba con un alcázar defensivo. En estos trabajos arqueológicos se han encontrado elementos que así lo determinan, entre ellos bolaños de piedra que se utilizaban como asedio en pleno siglo XV, unos restos que se pueden ver
en las visitas guiadas limitadas a grupos de 5 personas debido a la pandemia. Hasta ahora había un dato que no se conocía y que a través de estos trabajos arqueológicos en la Plaza Adolfo Suárez se puede constatar. Podemos afirmar que en el medievo ya había un alcázar defensivo en la ciudad de Ávila. Unas excavaciones dirigidas por el arqueólogo municipal en las cuales han estado encontrando bolaños antiguos que se utilizaban para defender ese alcázar. También hemos encontrado muros de distintas épocas. Junto al Ayuntamiento, el Gobierno central colabora en estos trabajos. De hecho, este último aporta 18.000 euros de los 30.000 que se están invirtiendo. Excavaciones que nos muestran el carácter defensivo en plena Edad Media. Maquinaria medieval de asedio, concretamente de un arma que se llamaba trebuchet. Son unas bolas bastante pesadas. Hemos constatado que no pueden ser bolas de cañón por su propio diseño y por su propio peso. En el subsuelo se han encontrado, por tanto, varias fases del alcázar que marcan parte de nuestra historia. Hay elementos que nos permiten pensar en ese alcázar de Alfonso VIII, uno de los reyes niños, yo personalmente creo que es el rey niño que estuvo refugiado dentro del alcázar cuando todas las guerras de sucesión en Castilla. Y también se puede afirmar que el alcázar primitivo llega hasta el actual colegio diocesano. La calle Don Jerónimo, que era la calle Cendrera, estaría prácticamente tapiada por un paredón que era el cierre del alcázar y sin embargo estos son unas fases muy anteriores a ese otro muro. ¿Qué significa? Que es que las ciudades en la Edad Media en muchos momentos se levantaban contra los reyes, ellos mismos, y muchas veces los reyes cuando estaban en todas estas guerras de sucesión, antes de la invasión musulmana y después, se tenían que refugiar. Unos trabajos previos a la remodelación de esta Plaza Adolfo Suárez que los abulenses podrán visitar en grupos reducidos de 5 personas entre el jueves y el sábado, apuntándose desde esta jornada en el centro de recepción de visitantes. Tras ello, estas excavaciones se cerrarán a final de año y dependiendo de lo que concluya el concurso de ideas pertinente, se determinará si estos restos arqueológicos pueden incorporarse y quedar visibles dentro del proyecto definitivo de esta céntrica plaza de la ciudad. Se quedaba aquí Jorge con nosotros escuchando a Soraya, viendo esto, dice sí, estoy ahí al tanto, muy interesante, realmente lo es, ya se sabía que estaba ahí el alcázar, pero bueno, que se saque a la luz y que a lo mejor quede al descubierto es aún más interesante. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enfilamos nuestra recta final, que como saben son los directos de Elena. Estamos a punto de llegar a las 6 menos cuarto, esto es 8 Magazine Ávila, les acompañamos desde las 4:30 y hasta las 6 aproximadamente, todos los martes y todos los miércoles. Y todos los miércoles tenemos los directos de Elena. Elena es nuestra compañera dicharachera que se recorre toda la provincia y porque no le dejamos ir más allá, que si no... Hola Elena, buenas tardes. Ampliaríamos fronteras. Ampliaríamos horizontes, tardes, ¿verdad? Oye, que además en estas épocas en las que estamos viviendo, cuánto se agradece, ¿eh? Viajar aunque sea virtualmente, gracias a ti. Como hemos estado confinados, es como que ahora queremos corretear más que antes y oye, descubrir más cosas, que eso nunca está mal. Bueno, Elena, lo primero que nos has traído está aquí en Ávila y es además algo que tiene un bagaje importantísimo porque toda España está pendiente de lo que se hace aquí en Ávila y estamos hablando de la cría caballar, pero sobre todo de los perros que adiestran aquí al lado, además de estos estudios, ¿no? Sí, porque tenemos aquí en Ávila el Centro Militar de Cría Caballar, que por el nombre hace indicar que solo se dedican a los caballos, pero no, también allí adiestran a los perros desde muy chiquititos, desde que nacen prácticamente, bueno, es que nacen allí y luego esos perros van a estar con la policía, con el ejército, entonces por decirlo así, esos primeros meses de entrenamiento, pues lo hacen allí. Fíjense ustedes, perros policías, ¿se acuerdan? No sé si nos siguieron ayer, pero estaba aquí Pedro Cereceda hablándonos de los perros policía que ya dejan la actividad cuando cumplen 7 años y pueden ir a familias. Y ahora vamos a ver cómo nacen y cómo se adiestran gracias a ti, Elena. Pues vamos a verlo, Ana. ¿Vamos a verlo? Sí. Venga, les invitamos a verlo. Cada año desde el Centro Militar Cría Caballar de Ávila se entregan alrededor de 80-90 perros al ejército o a las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy en Castilla y León Directo conocemos sus instalaciones. Teniente coronel, pero en esta ala es donde nacerían los cachorros. Sí, estamos en la zona de parideras,
Tenemos acoplados lo que eran antiguos bosses de caballos, los hemos acoplado para zonas de parto de las perras. Aquí es donde paren las 19, 20 perras madres que tenemos y es donde se inicia el proceso de socialización, puesto que la socialización comprende justo desde su nacimiento hasta que los perros tienen aproximadamente un año de edad. Cuando los perros ya tienen 3 días, mi labor es tocarlos mucho, hablarlos mucho, para ello que se acostumbren sobre todo al olor de la gente, al tacto, porque ellos hasta que no tienen 15 días ni oyen ni ven. Después de estar en crianza, vendrían aquí, a esta zona. Aquí es donde suben los perros con 3 meses de vida y estarán aproximadamente hasta el año. ¿Qué tipo de cuidados o ejercicios se hacen una vez que están aquí? Los perros deben ser trabajados todos los días, salen a trabajar a distintos escenarios, bien en la zona de entrenamiento que antes hemos podido ver, o también salen a exteriores, dependiendo del trabajo que les toque cada día. Bueno, ahora mismo vemos a los perros, pero no sabemos si están entrenando o están jugando. Bueno, su periodo de maduración le llamamos guardería. Ahora mismo están jugando en todo tipo de escenarios. Lo que buscamos es que el cachorro jugando entre en escenarios diversos y que demuestre que no tiene ningún miedo. De un modo libre, se suban los obstáculos, metemos disparo, metemos ruido, metemos todo, y el cachorro asocia estas situaciones raras a su vida diaria. Con lo cual el día de mañana será capaz de soportar situaciones de estrés y escenarios diversos. Vamos a pedir al perro, ya un perro un poquito más adulto, esta perra tiene 7 meses, que busque su juguete si quiere jugar. Entonces estamos pidiéndole que use su nariz. Tenemos que haber escondido el juguete y la perra tiene que ver dónde está. Ahí coge el cono de olor, focaliza, lo coge. Y ahora vendría el juego. Pasados sus entrenamientos y ese periodo de estancia aquí, ¿dónde se destinaría? Bueno, pues este perro ya está socializado y ahora lo único que le queda es pasar las pruebas de aptitud, tanto para el trabajo como las pruebas de aptitud físicas, y será destinado a distintas unidades militares del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire o de la Armada, o bien a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También Guardia Real y UME socializamos perros para ello. Pues ya lo han visto, aquí todos estos animales, todos estos perros, luego los van a poder ver ustedes en cualquier equipo o fuerza de seguridad del Estado. Muy cotizados estos perros en toda España, estos perros que se crían ahí en la cría caballar y perruna, hemos de decir, ¿no? Muy cerquita de nuestros estudios. Y luego nos lo podemos encontrar en Huelva, en Cádiz o a saber dónde puede ir a parar. Vidas y hacen de todo. Están muy preparados y son muy obedientes y muy buenos. Bueno, muy interesante este trabajo que ha hecho Elena en el Centro de Cría Caballar y Perruna. Pero vamos a hablar ahora del abracadabra, que nos dejaste así. La semana pasada no sabíamos muy bien qué es lo que nos ibas a traer y ahora ya sí sé que vamos a hablar de magia. Yo me aventuré y te dije que solamente la única palabra que te iba a adelantar era abracadabra y tú dijiste, ay, puede que vamos a hablar de cabras. No, yo te dije, no, Ana, yo creo que lo vamos a llevar más por el tema de la magia y sí, quisimos hablar y conocer a un maestro que trabaja en la Escuela de Magia, a un mago, al mago Miguelón. Entonces él vino muy amablemente a vernos y oye, tengo que decirte que, aparte que me reí y que me lo pasé muy bien, me sorprendí muchísimo. ¿Y te desveló algún truco? Uno, solo uno, porque claro, los demás, oye, es la magia del maestro y es secreto. Vamos a ver al maestro Miguelón. Hoy queremos pasárnoslo bien y para ello contamos con el mejor profesor de magia que podríamos tener en Castilla y León directo, el mago Miguelón. Pero sí, yo te prometo que luego al final del programa hacemos un truco, te voy a sorprender, pero primero creo que el mago me quiere sorprender a mí. Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Tenemos aquí un maletín secreto con un montón de cosas. Sí, típico de los magos. ¿Empezamos con el truco? Perfecto. Estoy expectante. Mira, uno facilito, sencillo y que llama mucho la atención, ¿vale? Mira, yo voy a dejar de momento aquí este sobre, ¿vale? Que no lo vamos a tocar hasta el final. Y voy a sacar una libreta que voy a demostrar que hay nombres distintos. O sea, por ejemplo, Salma Hayek, Johnny Depp, David Bisbal, Leonardo DiCaprio, o sea, todos son completamente distintos. Te voy a pedir que levantes tú por donde quieras, por donde más te guste, por donde más rabia te dé. Pero usted no puede verlo. No, yo no lo miro, no se me ocurre.
Por Dios, estaría bueno. A ver. ¿Vale? ¿Por ahí mismo? Vale. Sí. Quiero... ¿Lo habéis visto Sí, vosotros? espera, le vamos a cerrar así, le vas a sujetar así, ¿vale? Vale. O si quieres lo puedes poner abajo, todo eso. Ahora voy a coger el sobre, Sí. que nada más que tengo una cosita dentro. De todas maneras, quiero que me digas el nombre del personaje que has visto. Pues nuestro personaje es... Rafa Nadal. Menos mal. Menos mal que peso me quitas de encima, pues mira. Tengo aquí precisamente una foto de Rafa Nadal cuando era pequeñito. ¿Eh? Oye, pues sí, son sus ojos. No digas que no me he arriesgado. Imagínate que te sale Will Smith o, Pues sería o el como- Obama. No, pero de todas maneras venía preparado. No, lo bueno de esto es que si tú dices que ahí está Rafa Nadal, lo que ya sería magia pura sería que aquí tuviese una foto de Rafa Nadal. Bueno, madre mía. Vaya, me he quedado sin palabras. Venga, uno rápido, vamos ¿Uno a hacer rapidito? uno de predicción. Vale. Sí. Mira, uno rapidito. Este, por ejemplo, a ver que le vea, que le busque. ¿Dónde le tengo? A ver. Que llevamos tantas cosas en la maleta de magos. A ver, mira, uno muy facilito. Todo el mundo hemos escuchado hablar de Houdini, que era un mago, escapista. Bueno, pues vamos a recrear la historia de él, que él fue una de las pocas personas que ha conseguido escaparse de la prisión de Alcatraz. ¿Sí? Y para ello vamos a utilizar 1, 2, 3 y 4 cartas, que una de ellas es un comodín que vamos a hacer, que ese es Houdini. Le vamos a poner en el patio paseando. Y luego tenemos 1, 2 y 3 vigilantes. Lo que pasa es que los vigilantes estaban hartos de tanto vigilarle. Dice uno de ellos, pues yo me voy a ir de juerga. ¿Te importa poner una ¿Sí? mano? Mira, la dejamos así, ¿vale? Y los otros dos vigilantes dicen, pues mira, esta noche nos vamos a quedar con él metidos en la misma celda. Dice, pero como solo estamos los dos, te vamos a coger y te vamos a poner las esposas. Le llegan y le colocan las esposas así con los brazos hacia atrás. Y dicen más, vas a dormir entre medias de nosotros. Pero como era mago y escapista, al amanecer se había escapado para irse de juerga. Y aquí tenemos a Houdini. Ya quisiera irse de juerga. No. Que no se puede tampoco. No se puede, por eso lo digo. Nada. Pero bueno, que te enseñó un truco y tú le sabes hacer. Sí, sí. La semana que viene vienes y nos le haces. Venga. Bueno, ¿Sí? si tú intentas lo del balón. Lo del balón, venga, de acuerdo. Vamos a hacer ese pacto. Trato hecho. Vale, todavía nos queda un reportaje, todavía Vale. nos queda un directo de Elena. Y es que, claro, en otoño las castañas y el otoño van ligadísimas, ¿no? Además de muchas otras cosas relacionadas con el otoño, las castañas como que invitan. Y Elena pues se ha ido a ver cómo es una recolección de castañas y cómo se trabaja en este ámbito. Te habrás ido al sur de la provincia, entiendo. Sí, nos fuimos al sur, nos fuimos concretamente a Cuevas del Valle porque allí hay una cooperativa que lleva muchísimos años, tiene un montón de socios que colaboran con la cooperativa y siempre cuando llega estos meses ellos tienen allí la castaña autóctona de la zona y van a entregarla y luego ya una vez la castaña recogida en la cooperativa solo es procesarla, empaquetarla, distribuirla y disfrutarla en casa. ¿Y todo eso lo vamos a ver ahora? Lo vamos a ver. Venga, vamos a verlo. Si hay algo que caracteriza el otoño, además de la caída de las hojas, son las castañas. Así que hoy nosotros nos hemos venido a esta cooperativa para ver cómo trabajan. Javier, vamos a empezar por el principio, que Sí. sería este punto que es donde se descarga la castaña. Exacto, sí, bueno, se descarga ahí fuera, pero sí. El socio mete por aquí la castaña, la amontona aquí, se va amontonando aquí la castaña, diferenciamos con su número de socio Con esta etiqueta, y ¿verdad? con la cantidad de sacos que trae. No se permiten sacos de plástico, sacos cerrados ni nada de eso, tiene que ser todo en malla. ¿Son todas las castañas iguales? No, hay mucha diferencia entre las castañas, tenemos aquí bastantes variedades, lo que pasa es que se va homogeneizando un poquito y se va tendiendo a dos variedades básicamente, que es la temprana, que es muy gorda, que es una castaña muy gorda, que no es de muy buena calidad en cuanto a sabor, pero sí tiene mucho tamaño y se vende muy bien en el mercado. Y luego tenemos la castaña autóctona de aquí de Cuevas, que es una clase que aguanta más, es un poquito más pequeña, pero es una castaña mucho mejor en cuanto a sabor y a duración, a durabilidad. Una vez que tenemos aquí las castañas en estos sacos, ¿a dónde nos vamos? Los operarios que están trabajando cogen la castaña de aquí y veis que la acercan hacia esa malla, hacia esa verja que hay abajo en el suelo, y la castaña del socio se echa a esta tolva. De esta tolva
va a pasar a esa cinta que está tapada y de la cinta la mete en el bombo, que es donde se selecciona por tamaño la castaña. Sale la castaña seleccionada por la cinta que estáis viendo a dos chicas allí, para luego llegar al final de la cinta donde se meten sacos para pesar lo que tiene cada socio, lo que hemos sacado de cada socio, de cada categoría de castaña, primera, segunda y extra. Aquí ya, una vez que llega aquí la castaña, lo que se hace es pues envasarla en 5 kilos o múltiplo de 5, lo normal es 5, ¿vale? Para el mercado estamos haciendo en 5 siempre. Se mete en esta malla la castaña, veis, mira, aquí lo va a hacer Yolanda, va a vaciar la cinta una vez que está cargada, ¿vale? Y la cose allí. Ha metido la etiqueta, ves, ha metido verdes, castaña de primera, y eso luego se va paletizando, ¿de acuerdo? Tenemos verde, ¿qué más colores tenemos? Rojo, que es la esta, y amarillo, que es la pequeñita, la de segunda. ¿Cuál va a ser esa producción final? ¿Cuánto se estima, más o menos? Nosotros acabaremos probablemente este año a mediados de noviembre, la campaña de castaña, y yo calculo que en producción vamos a sacar algo más de 100.000 kilos. Asadas, cocidas o para elaborar una deliciosa mermelada. Nosotros ya tenemos nuestro saco de castañas y ahora ya solo queda llevárnoslo a casa. Te llevaste un saco de castañas de primera. Yo no sabía que había esas categorías. Y estaban buenísimas, ¿Sí? Estaban buenísimas. A mí me gustan asadas, no sé a ti cómo te gustarán. A mí también mucho. Pero yo había que decir que estaban muy ricas. Muy ricas. Bueno, ¿nos adelantas algo para el próximo programa? Sí y no, bueno, porque sabes que me gusta un poco jugar con el misterio, pero sí que te voy a adelantar que ya sabes que este año por la pandemia no hemos tenido Semana Santa, pero a mí me gustan mucho las procesiones, los pasos, entonces quisimos visitar a nuestro amigo Pedro, que Pedro es un maestro del bordado, pero es que no hace bordados normales y corrientes, sino que es que él borda en oro las túnicas que luego van a llevar las imágenes en los pasos de Semana Santa, y bueno, un auténtico espectáculo, hacía unas piezas maravillosas e increíbles. ¿Cómo se entusiasma? Que decía que nos iba a dar solo una pincelada y ya nos lo ha estado contando. De una de las cosas que veremos. Vale, vale. El resto secreto. Ese será un reportaje. Pedro, dices que se llama Pedro. este bordador. Le veremos el próximo día en los directos de Elena. De momento, muchas gracias, Elena, por haber hecho un hueco para nosotros, ti, ya Ana. sabes. Y nada, que te vaya bien la semana. Buenos viajes. Muchísimas gracias y a ti también. Oye, tráete las cartas y yo me traigo el balón. Me parece perfecto. Venga, Vale. hasta pronto. Hasta luego, Ana. Ya saben ustedes que nuestro broche de oro, nuestro broche final, A8 Magazine Ávila, todos los días, los martes y los miércoles, tiene que ver con la música. En esta ocasión voy a leerlo porque son muchos los componentes del grupo Meraki, no me quiero dejar a ninguno por delante. Vamos a acabar con Meraki, es un grupo abulense, Ana Iglesias a la voz, Ana Rodríguez a la viola, Laila Sansegundo al violonchelo, Miguel Ángel Hernández al cajón flamenco, y el sonido y la imagen de lo que van a ver es gracias a Aura Sau. Con todo esto van a poder ver ustedes una versión preciosísima de la canción Lágrimas Negras, y con ella nuestro punto y final. Ya saben que la semana que viene tenemos una nueva cita aquí en 8 Magazine Ávila en directo a las 4:30. Si quieren vernos por la noche, también. Hasta entonces, cuídense mucho. Les dejamos con Meraki. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa,
capellan nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el